continuación se presenta un video tutorial acerca de el estudio financiero en el tema capital de trabajo. En el cuadro número 23, lo que hacemos es agrupar los valores de las inversiones fijas para el proyecto. Tenemos aquí entonces referenciado la maquinaria y equipo de 7.451.010 pesos, muebles y equipo de oficina de 2.208.460. Tenemos adecuaciones físicas de 2.410.000 y gastos preoperativos de 2.203.072. Recordemos que todos estos valores ya vienen previamente formulados de acuerdo a lo construido en los 16 primeros cuadros del estudio. El total entonces de la inversión fija es de 14.272.542. Asimismo, en el cuadro 24 se agrupa todo lo concerniente a los gastos o costos operacionales. Los costos operacionales de producción están agrupados por materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Y los gastos de administración por sueldos y prestaciones, servicios varios, depreciación y amortización de diferidos. Los gastos de ventas son de 4.800.000 para un total de 185.845.112. A partir de estos valores vamos a determinar lo que es el capital de trabajo, el cual se define como el conjunto de recursos con los cuales la empresa desarrolla normalmente sus actividades sin necesidad de estar acudiendo al empleo de fondos extraordinarios. Está constituido por los activos corrientes que son necesarios para atender la operación normal del proyecto durante un ciclo operativo. El capital de trabajo está representado por el capital distinto al de la inversión en activos fijos y diferidos necesarios para el funcionamiento de la empresa o proyecto. Es el efectivo que se necesita para comprar materia prima, gastos de servicios, gastos administrativos, pago de servicios, mientras que se produce, se vende y se recoge el dinero. El método que vamos a utilizar para calcular el capital de trabajo es el método del ciclo productivo, que consiste en determinar los costos operacionales desde el momento en que compra la materia prima y los demás insumos para la producción hasta que se vende y recibe el dinero de los productos y queda a disposición para financiar el ciclo productivo siguiente. En este caso, lo que vamos a hacer es tomar el total de los costos operacionales anuales, le vamos a restar la depreciación y la amortización de diferidos, porque la depreciación y amortización de diferidos son valores que no implican salida de dinero como tal, son solamente desde el punto de vista financiero contable. Entonces el costo operacional anual real será de 183.734.249. Si dividimos este costo operacional diario entre 360 que vienen a ser los días que conforman un año en términos financieros, vamos a obtener el costo operacional diario de 510.373 pesos para atender las necesidades diarias de este proyecto. Si multiplicamos este valor por 30 para tener un ciclo productivo de un mes, entonces el capital de trabajo obtenido va a ser de 15.311.187. Bueno, a partir de aquí debemos hacer lo que es la proyección del capital de trabajo en términos constantes. ¿Qué significa esto? Significa que el capital de trabajo es igual para todos los años, pero como va perdiendo poder adquisitivo por efecto de la inflación, termina haciéndose insuficiente para el funcionamiento del proyecto o empresa. Por tal razón hay que deflactar o ajustar los valores al finalizar cada año de acuerdo a la siguiente fórmula. Entonces aquí hay una formulita de matemática financiera que dice que P es igual a F sobre 1 más I a la N, donde P es el valor presente, F es el valor futuro, I es la inflación y N es el número de periodos. Si sustituimos en la fórmula, vamos a obtener entonces que el valor presente es de 14.383.455, por lo tanto la diferencia entre el valor determinado y el valor presente es de 927.733 pesos, es decir, que se va perdiendo el poder adquisitivo por efecto de la inflación. De esta manera se construye el cuadro número 25, en el que en el año 0 se va a colocar el valor del capital de trabajo y en los siguientes años la diferencia
respecto de la proyección del capital en términos constantes. En el cuadro número 26, perdón, aquí bajé como mucho. En el cuadro número 26 vamos a continuar con la inversión del capital de trabajo en términos constantes, pero vamos a aumentarle para los años 2, 3 y 4 el valor del capital de trabajo en un 40%, suponiendo que haya un posible incremento de la producción. En ese caso, entonces tomamos los 927.733 y los multiplicamos por 40%. Y para cada año entonces vamos a tener un incremento de 371.093 pesos. De esta forma, el total de la inversión entonces es el valor inicial más el incremento que pueda presentarse. Vamos a hablar entonces de la proyección de capital de trabajo en términos corrientes. En caso de que se esté proyectando en términos corrientes, también se debe tener en cuenta que los valores monetarios sufren deterioro en su capacidad adquisitiva por efecto de la inflación. Por consiguiente, si se desea mantener constante el poder adquisitivo del capital de trabajo, deberán hacerse ajustes adicionales periódicos, proporcionales a la tasa inflacionaria. En este ejemplo estamos asumiendo que no varía el volumen de inflación y se toma como capital de trabajo 15.311.187 para el primer año. Se calculan los incrementos que se deben hacer para los siguientes años, considerando la inflación del 6.45%. En este caso, entonces, en el año 0, en el cuadro número 27, en el año 0 tenemos el valor del capital de trabajo. En el año 1 tenemos el valor del capital de trabajo por la inflación, es decir, 11.311.187 por 0.0645, que son 987.572. Para el incremento del siguiente año, lo que hacemos es tomar el valor del capital de trabajo 15.311.187 más los 987.572 por 0.0645, es decir, vamos acumulando y así sucesivamente para los siguientes años. De esta forma vamos a determinar una diferencia. ¿Sí? Tenemos el incremento previamente establecido, el incremento de capital de trabajo y tomamos los valores aplicando la fórmula financiera y eso nos va a dar una diferencia. Esa diferencia es la que vamos a llevar al cuadro número 28, donde referenciamos capital de trabajo, ¿sí?, los valores previamente establecidos y las diferencias en los incrementos de capital, para hallar entonces el total de la inversión. En el cuadro número 29 hablamos del presupuesto de capital de trabajo desde el punto de vista contable. Aquí lo que hacemos es aplicar las políticas de venta que ya se tienen respecto de lo que es de contado y lo que es a crédito, y se establece lo que queda en corriente de caja y bancos, cuentas por cobrar e inventario, se supone que no van a haber pasivos, y el capital de trabajo neto, que sería la diferencia entre el total de activos corrientes menos los pasivos. En este caso sería igual 5.760.326. A partir de aquí entonces vamos a determinar el programa de inversión de términos constantes. Como son egresos o desembolsos que el proyecto debe realizar para adquirir los activos y para necesidades de capital de trabajo, las cifras se anotan con signos negativos. Entonces tenemos la inversión fija, tenemos el capital de trabajo y tenemos esa diferencia que calculamos previamente para referenciarlos aquí en signo negativo. En el cuadro número 31 se habla del valor residual de los activos al final del periodo de evaluación, es decir, suponiendo que después de los 5 años se termine.
Es importante tener en cuenta que es el valor que se percibe al final del periodo de evaluación del proyecto. Este se lleva al flujo neto de inversión en el último año del periodo de evaluación. Una forma sencilla de calcular el valor residual es mediante la diferencia entre el valor inicial del activo y la depreciación hasta la fecha de liquidación o evaluación del proyecto. Los activos no depreciables como el terreno y el capital de trabajo se recuperan en su valor total. El valor del capital de trabajo a recuperar es la inversión del año en el año cero, cuando no hay aumento en el volumen de producción. Los incrementos para mantener el valor adquisitivo no se suman. Cuando hay incremento en el volumen de producción, estos serán recuperados en términos constantes. Cuando se trabaja en términos corrientes, el valor residual es la inversión inicial más los incrementos que se hayan hecho en cada año de la vida útil del proyecto. Para nuestro caso, entonces, tomamos el valor residual de los activos de producción, de los activos de administración, el total entonces de activos fijos sería la suma de 2.614.000 más 250.000, y lo que hacemos aquí para activos fijos es una formulita donde tomamos el capital de trabajo más la celda B373, que en este caso, recordemos, se refiere a la diferencia que hay entre la proyección del capital de trabajo y lo multiplicamos por 4 porque son 4 años los que quedarían, para un total de 21.886.119. Bueno, vamos ahora a seguir con las proyecciones. Muchas gracias.